en Economía, maestría en Gestión Pública, maestría en Administración, maestría en Ciencias Políticas, diplomado en Gestión Pública, diplomado en Gerencia Pública y Presupuesto, diplomado en Simplificación Administrativa, especialista en Gestión Pública y Comunicación para la Gobernabilidad, especialista en Planificación Estratégica para el Desarrollo, especialista en Gestión por Procesos BPM, auditor interno en Sistemas de Calidad. Actualmente se desempeña como asesor de la Jefatura Nacional de RENIEC en los sistemas administrativos y funcionales transversales a la entidad y es gerente público de la Presidencia del Consejo de Ministros Servil. Y en honor de verdad, su currículum académico es tan largo y productivo porque su continuar académico y profesional es muy extenso, por lo que me gustaría en todo caso destacar al hermano Enrique en su vertiente de hombre de fe, militante y disciplina de vida. Es componente de un hogar sólido, fruto del cual tienen 4 hijos dignos de su señor padre. 2 de ellos ya son profesionales, uno está por culminar la carrera y el menor está iniciando la carrera de sistemas. Todas estas cualidades es fortalecido con sus dotes de deportista de las artes marciales, pero sobre todo es un hombre que tiene un compromiso militante de cambio. Dicho esto, y sin más preámbulos, quiero anunciar su presencia en este escenario, el ingeniero Enrique Cueva, para quien pido fuertes palmas, por favor. A ver, mejor, para no darte la espalda, por favor, sí. A ver, para sentirnos más en confianza, ¿no? Pues casi nos conocemos con la mayoría, ¿no? Han sido algunos mis alumnos, entonces otros son amigos de la experiencia de trabajo en general. Creo que podemos ir conversando en este corto tiempo, que ahora vamos a hacer solamente media hora de algunos aspectos, nada más, ¿ya? En cambio, el próximo miércoles sí ya no hay, digamos, la parte protocolar, vamos a ingresar de frente a materia técnica, que como es el propósito de las conferencias, ¿ya? O sea, ahí vamos a ingresar de manera inmediata al ciclo de conferencias. Sin embargo, les debo anunciar, por ejemplo, que una vez al mes vamos a tener también un conferencista invitado, colega que vamos a estar invitando a los colegios profesionales que están auspiciando el evento de hoy, ¿no? Que están organizando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Aparte, a ver, por favor, ¿ya? Porque prefiero hacerlo parado, un poco conversando, ¿no? Bien, a ver, amigos, a ver. Esto se ha hablado de la parte curricular, ¿no? Yo quería tener un comentario, que es el que yo desarrollé con mi señor padre cuando yo tuve el año 1993, yo me colegié en el Colegio de Ingenieros del Perú, en el capítulo de Ingeniería Económica, y al final de la colegiatura yo tuve un diálogo con mi padre, que hoy está en el cielo, ¿no? Está en la gracia del Señor. Que creo él hizo los esfuerzos meritorios para poder estar en la posición que hoy está. Entonces él me dijo algo que me gustaría reflexionar con ustedes, porque ahora hemos hablado mucho de la parte curricular, ¿no es cierto? Tanto de mis compañeros, colegas, como de mi persona. Entonces, yo creo que es importante, pero no es determinante. ¿Ya? Es importante, pero no es determinante. Nos podemos llenar de grados académicos, ¿no? Yo he podido alcanzar 5 grados académicos. Y nos podemos llenar de experiencia docencial, de experiencia en administración pública,
pero eso es importante, pero no es determinante. Por eso es que yo pensaba iniciar con una reflexión, que es la siguiente, ¿no? Todo aquello tiene que ver con actitud, ¿no es cierto? Tiene que ver con actitud, básicamente con una actitud que se escribe con P, ¿no? O sea, actitudes que son de orden académico, ¿no? Que son de rigor y de exigencia académica y que en esencia produce resultados académicos, como son los grados que se van obteniendo. Reitero, eso es importante, pero no es determinante. Lo central es construir una estrategia que tiene que ver con una actitud también, pero con una actitud que tiene que escribirse con C, una actitud con C, ¿no es cierto? De tal manera que tiene que ver, ¿no es cierto?, con algo que mi padre me decía: ten bastante cuidado con tu actitud, ¿no es cierto? Porque lo que finalmente van a observar las personas y en lo que finalmente va a observar el mundo es tu actitud. Y esa es la que va a mostrar tu verdadera personalidad y realmente tú quién eres, ¿no? Al margen de los cartones y los grados que tú puedas obtener. Y él me dijo lo siguiente, miren, que me gustaría compartir antes de entrar en materia técnica de exigencia, ¿no? Tengo más de 33 cuadros que son estadísticos de análisis macroeconómico que les he traído para ustedes, para ver el diagnóstico de la situación del país en variable macroeconómica, ¿ya? Pero antes de eso, él me dijo algo, mira, salíamos y me comentó lo siguiente: yo quisiera que nunca te alcance una enfermedad. Yo quisiera que nunca te alcance una enfermedad. Porque hay de aquellas enfermedades, ¿no es cierto?, que terminan destruyéndolo todo. Que hay mucho esfuerzo, mucha perseverancia, mucho entrenamiento, ¿no es cierto?, sobre todo lo que practicamos. O sea, sudamos con fuerza, sudamos la camiseta para poder exigirnos en nuestros deportes. Hay mucho esfuerzo, construimos y construimos, y cuando esta enfermedad viene, es como un viento fuerte que sopla todo, o como un castillo de naipes que se derrumba finalmente todo. Entonces yo, la primera respuesta, la primera pregunta fue: pero padre, ¿de qué enfermedad se trata? ¿No es cierto? Tú vas imaginando un concepto terminal de las enfermedades, ¿no? Entonces él me dijo: esa enfermedad es la enfermedad de la soberbia. Y justo cuando uno ingresaba a un colegio profesional, a una orden profesional, cuidado que tú tengas el mal de la soberbia, que termina destruyendo todo, absolutamente todo, ¿cierto? Porque la soberbia te conduce a la arrogancia, y cuando hay soberbia y arrogancia, hay prepotencia, ¿no es cierto? Y hay maltrato, ¿no? Y obviamente lo que vas a hacer es ofender, y lo que vas a hacer es mirar a la gente de arriba hacia abajo. Entiende que el valor más importante es el valor de la humildad. Entiende que el comportamiento más importante en tu actuación es la actuación de ser un hombre sencillo, a pesar de todo lo que tú en la vida puedes lograr. Si tú logras con esfuerzo, pero lo haces con humildad, y si tú sobre todas las cosas vas a romper el concepto de no aceptar nunca la soberbia, entonces vas a conducirte a ser un hombre de éxito. Porque de lo contrario, obviamente la soberbia va a destruir todo lo que tú puedes construir. Porque a veces con un acto, con una palabra o con un gesto, finalmente terminas destruyendo todo. ¿De acuerdo? Y entonces ese fue un consejo que yo quisiera iniciar aquí, ¿no? Está muy bien los resultados académicos, pero eso no es lo determinante. Eso no es lo fundamental. Porque en la administración pública nos llenamos de gente con una actitud con P, enorme actitud, ¿no? PhD, doctorado, magíster, ¿no es cierto? 1 y 2 especialidades. Pero sin embargo, lo que estamos observando en la administración pública es que esta administración pública no cambia, que esta administración pública
no obtiene los resultados que necesitamos obtener, ¿cierto? Que no hemos sido capaces como gestores públicos de poder enfrentar los principales problemas que el país tiene. Y hoy lo vamos a mostrar estadísticamente, ¿no es cierto? ¿Y saben por qué? Por muchas de las cosas y sobre todo por una que es central, que los expositores han comentado, por el gran problema de la corrupción en el país. Ese es el flagelo más grande, el tema de la corrupción. Pero tiene que ver con la actitud de la persona, ¿no es cierto? Porque es cómo es que los gestores públicos tratan a la ciudadanía cuando tienen que otorgar productos y servicios a la ciudadanía. ¿Ok? ¿Acaso aquello es cordial? ¿Acaso aquello es amigable? ¿Acaso aquello es muy buenos días? Encantado de verlos nuevamente. Ha sido un placer poder servirlos, ¿cierto? Nos alegra su presencia. ¿Está usted servido, señor? ¿Ok? Qué gusto de poder verlos nuevamente. ¿Acaso ese lenguaje es el lenguaje del administrador, del gestor público? ¿O por el contrario es el gesto adusto, ¿no? La palabra amarga, ¿ok? Y obviamente el aspecto más confrontacional y contestatario con el ciudadano, que un término de interrelación y de amistad recíproca, ¿no? Porque nosotros no debemos al ciudadano. No solo se trata de tener instituciones de calidad, no solo se trata de tener productos y servicios de calidad, no solo se trata de tener profesionales con una actitud enorme de calidad, no solo se trata de eso. La necesidad del cambio en la gestión pública y el cambio en el país pasa necesariamente de ir de un concepto de calidad a un concepto de calidez. Se trata de tener gestores públicos verdaderamente amables, comprensivos, solidarios, amigos, que puedan realmente atender con las buenas formas de atender, es decir, con calidez. Eso es un factor determinante en la administración pública. Ese es un factor fundamental y determinante. Es ello lo que queremos hacer en el país. Por eso que nosotros hemos iniciado lo que se llama la gran campaña, el lanzamiento de la campaña Un Perú con Valores. Consideramos que es fundamental construir un proceso franco, directo, de lo que es los valores en el Perú. ¿Okay? Y los valores pasan necesariamente con la necesidad de formar personas virtuosas que hagan el ejercicio de la práctica de los valores. Por eso hemos dicho ahora la necesidad de tener una línea axiológica de virtuosidad en el país. No se puede simplemente enunciar los valores, sino los valores hay que practicarlos. Tú no puedes finalmente decir que eres honrado cuando tu práctica está muy distante de ser honrado. Tú no puedes decir que eres un hombre que habla verdades si tu práctica está muy lejos de hablar sinceramente las verdades. Entonces, de lo que se trata es de construir hombres virtuosos que puedan encarar el franco proceso de transformación que el país necesita. Esa es la gran misión, esa es la gran responsabilidad. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, en esa línea de pensamiento, ¿ya? En esa línea de pensamiento, vamos a ver qué está pasando con el país, cuál sería el principal indicador respecto del estado situacional. Porque yo voy a partir de un tema, a ver, voy a recorrer a un cuadrito para poder conversar en torno a este cuadro. Por ejemplo, este cuadro que está acá, lo pueden visualizar. Tú no puedes hablar de políticas públicas, ¿ok?, que van a tener que ver con política de Estado, con políticas de gobierno de obligatorio cumplimiento, con políticas sectoriales, es decir, en el sector salud, en el sector educación, en el sector del desarrollo social, en el sector de poblaciones vulnerables y mujer. Tú no vas a poder hablar de políticas de gobiernos subnacionales, es decir, de políticas de gobiernos regionales o de políticas para gobiernos locales, ¿cierto? Todo eso es política pública, ¿ya? Tú no vas a poder hablar de objetivos estratégicos nacionales, ¿ya?,
de objetivos estratégicos nacionales si previamente no hacemos un esfuerzo de diagnosticar, o sea, de hacer el análisis situacional de los principales problemas que el país tiene? Esto es lo primero que hay que encarar en la administración pública. Oye, hagamos un brainstorming, una tormenta de ideas, quienes estamos aquí reunidos, ¿ok? Y formemos un grupo de trabajo, un for group, acá estamos en un for group, y comencemos a hacer una tormenta de ideas para poder juntos identificar cuáles son los principales problemas del país, ¿no es cierto? Para poder identificarlos, poder evaluarlos juntos y poder luego priorizarlos. Es como que yo les diga, señores, ¿cuáles creen ustedes que son o es el principal problema del país? De pronto alguien dirá, es la corrupción, ¿no? Por ahí, ¿no? Y el otro dirá, mira, es la inseguridad ciudadana, por acá. Y el otro diría, no, es la falta de trabajo, la oportunidad de trabajo, ¿no? Y el otro podría decir, no, es el problema de recursos económicos en las familias para poder enfrentar las necesidades más fundamentales de la familia. Y el otro diría, no, el problema central tiene que ver con la pobreza. Y entonces necesitamos identificar, evaluar y luego priorizar cuáles son los principales problemas que el país tiene. Y en función a los problemas que el país tiene, tenemos que ser capaces de formular propuestas de solución para encarar y enfrentar esos problemas. De eso se trata, ¿no? Debemos de ser capaces de decir, frente a este macro problema nacional, esta es la propuesta de objetivo estratégico nacional para poder enfrentarla. De eso se trata, ¿no es cierto? Ok, y luego tenemos que decir que una estrategia es la que consolide el objetivo estratégico nacional. O sea, no basta objetivo, que es una muy buena intención, ¿no es cierto?, de cambio y de transformación para solucionar el problema. El objetivo, siendo planteamiento de solución, tiene un grado de realismo y de optimismo, y obviamente tiene que ser medible para efectos de buscar la solución del problema. Pero los objetivos solos, en eso decir, ¿qué debo de hacer?, resulta insuficiente para garantizar en esencia la solución de los problemas. Se necesita pasar de los objetivos a la estrategia. ¿Correcto? Y luego de la estrategia se necesita anunciar el contexto de marco político para pasar luego al concepto táctico. Entonces dice objetivo estratégico, estrategia, políticas y tácticas. Y todas ellas juntas, ¿correcto? Es decir, qué debo de hacer y cómo debo de hacerlo, aún todavía va a resultar insuficiente para garantizar en esencia la solución de los problemas que hemos identificado. Y entonces lo que hay que hacer es ir al concepto programático, que se llama propositivo, que tiene que ver con planes, que tiene que ver con programas, que tiene que ver con actividades, ¿correcto?, y con proyectos de inversión que van a consolidar la estrategia, la política y la táctica, y finalmente van a consolidar la realización de los objetivos estratégicos nacionales. ¿De acuerdo? Entonces, frente a un problema, ¿cuál es el objetivo estratégico nacional? Y frente a ese objetivo estratégico nacional, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la política y cuál es la táctica? ¿Y qué planes, proyectos y programas vas a llevar a cabo para consolidar ese objetivo? Entonces a eso se le llama proceso de articulación de soluciones a problemas existentes en el país. ¿Entiendes? Ahora, ¿cómo se estructuran, cómo se formulan? Eso es lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de todas estas reuniones. ¿Ya? Ahora, pero ¿cuál es el problema? Mira, ¿qué está pasando? Uno de los problemas, una gráfica nada más de muchos. ¿Ya? Mira, 2005. Lo hemos hecho al 2003. ¿Ya? Fíjate, en el 2005, correcto, decreciente, aquí hay un decrecimiento de 32%. La pobreza, correcto, acá está azul pobreza y rojo pobreza extrema. La pobreza en el 2005 era 55.6%.
O sea, quiere decir que si éramos 30, acá éramos 28 millones, ¿ok? Aproximadamente. Quiere decir, ¿cuánto es la mitad de 28? Ya, más de 14 millones tenían la condición de pobres en el país, 55.6%, eso es lo que quiere decir. A lo largo de estos 2005 al 2013 transcurrieron 8 años y el 2013 ya en el gobierno del presidente Humala, gobierno del presidente García y gobierno del presidente Toledo, fuimos capaces de disminuir la pobreza alarmante al 23.9, o sea, 24%. Oye, la pobreza en el 2014, ¿correcto? Es 25%, o sea, ha subido un 1%. 25%. ¿Tú crees que un país como el nuestro actualmente tiene 25% de pobreza? ¿Ah? ¿Y cómo está la extrema pobreza? O sea, y pobreza, ¿y cómo voy a medir la pobreza? Oye, por ejemplo, presencia del Estado. Solamente el 2.7% de los hogares en el Perú los tienen inconclusos. Ese es un factor de pobreza. Lo vamos a ver en los siguientes cuadros. ¿De acuerdo? O sea, quiere decir que hay miles y millones de hogares que no tienen luz, energía eléctrica, que no tienen agua, que no tienen servicios sanitarios, que no tienen acceso a la salud y que no tienen acceso a la educación. Eso quiere decir. O sea, mira la cifra. En el 2005 la extrema pobreza, que se refleja sobre todo en el concepto alimentario, o sea, desnutrición crónica y anemia, ¿correcto? Mortalidad infantil, que lo vamos a ver en cuadro, pero vamos a hablar de los problemas del país para luego ir a la metodología de intentar solucionarlo en este espacio. ¿Ya? De eso se trata. Fíjate, aquí te decía 15.8% de pobreza extrema, y fíjate, ahora tenemos 4.7, es decir, casi 5%. ¿Cuánto es la pobreza extrema al final de 2014? 5%. ¿Ya? Y aquí es 24. ¿Cuánto es 24 más 5? O sea, 5% de pobreza extrema, es decir, tú creas hijos minusválidos, no porque les falte una pierna, sino le falte un brazo, sino porque son chicos que no tienen una alimentación adecuada y sobre todo en los primeros años de su vida, y en consecuencia esos chicos no van a tener capacidades de comprensión de lectura ni razonamiento matemático, van a tener enormes dificultades de aprendizaje para temas de captación, su desarrollo cognitivo y no cognitivo va a estar comprometido, van a abandonar las escuelas primarias y secundarias, ¿correcto? No van a tener acceso a formación técnica ni formación universitaria y se van a declarar incompetentes para la actividad laboral. Eso se llama minusvalía. ¿Por qué? Porque no están bien alimentados. Ese es un indicador de lo que se llama pobreza extrema. El país actualmente, fíjate, acá hay 29%, ¿ya? 29%. Actualmente un tercio del país, o sea, entre el 30 y el 33, es pobre y extremadamente pobre. Y por ahí dice que el Perú va a ser un país en desarrollo, ¿no? O sea, mira, hay cosas positivas que yo las voy a decir de cada gobierno, pero cuando tengo que poner el dedo en la llaga, lo voy a tener que poner y decir las cosas tal cual como son. Esas fueron las condiciones. Esas fueron las condiciones, ¿no? No está la grabación, quedó la grabación, no sé qué ha pasado, ¿ya? Pero mira, el tercio del país es pobre y extremadamente pobre. ¿Cuántos somos actualmente? 32 millones, para referenciar. Acá los colegas ingenieros. ¿Cuánto es el tercio de 32 millones? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es? ¿Ah? Estamos hablando de que 11 millones, ¿correcto? Aproximadamente tienen la condición de pobres y extremadamente pobres. 11 millones. ¿No es cierto? Se parece un poco a la cifra de cuando los españoles vinieron y cuando los españoles se fueron. Cuando los españoles vinieron y luego se fueron, hubo 12 millones menos de indígenas, o sea, de compatriotas nuestros. Ahora, ¿por qué murieron? Sobre la base de que se los eliminó, fueron 11 millones, 12 millones menos de indígenas en el Perú. O sea, eso fue una masacre, ¿no? O sea, ya se imaginan ustedes. Hoy
No es necesario que le corten la cabeza, ¿ya? Hoy, básicamente, la condición de vivir en una situación compleja es estar en el marco de la pobreza y de la pobreza extrema. Esa es la cifra estadística, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, oye, ¿qué hacer con esto, no? Pero y luego uno comienza a preguntarse, dice un momentito, pero si en Perú, tú sabes, los últimos 10 años, ahora voy a mostrar una cifra, ¿cuál fue el promedio de crecimiento económico en el Perú? ¿Ah? 6.8%. Crecimiento de altísima significancia, un decrecimiento. ¿Cuánto crecimos en el 2014? El Producto Bruto Interno. No el Producto Bruto total ni el Producto Bruto neto, ¿ya? Pero se lo puedo explicar gráficamente. El PBI, es decir, la participación de contribución económica de los diferentes sectores de la economía nacional, ¿ya? Todos participan y aportan y construyen el Producto Bruto Interno. ¿Cuánto crecimos en el 2014? 2.8%. ¿Ya? O sea, después de haber crecido sostenidamente 6.8% en los últimos 10 años, tuvimos una caída estrepitosa. ¿Ya? Preocupa, claro. ¿Cuál es la proyección de crecimiento para el 2015? El BCR dice que es 5.2%. ¿Ya? Ya, pero fíjate, dice el Banco Central, ¿correcto? Pero en la práctica no vamos a alcanzar un crecimiento ni siquiera del 3.6%, lo cual va a traer consecuencias enormes en términos económicos, ¿eh? Vamos a hablar de las consecuencias luego. Oye, pero si tuvimos plata, ¿tú sabes cuánto fue el presupuesto en 2005? 42.000 millones de dólares. ¿Ya? Y hemos tenido presupuesto general de la República incremental, hay una gráfica, y este año tenemos 130.000 millones de dólares. Y la pregunta es, sin embargo, un tercio de la población sigue siendo pobre y extremadamente pobre. ¿Dónde se fueron los millones? ¿Correcto? ¿Qué pasó con el crecimiento económico? El crecimiento económico no es desarrollo económico. El país no fue capaz de mostrar indicadores francos, directos de lo que es el desarrollo económico. Y el desarrollo económico, ¿correcto?, tiene que ver con presencia del Estado. Cuando alguien me diga acá, fíjate, oye, ¿sabes qué? Esto está en el 2021 en 0% y esto está en el 0%, señor, eso significa desarrollo económico. Cuando luego digamos que el 49% de la población tiene todos los servicios, ¿correcto?, y digamos que el 72% tiene los servicios básicos y el 92% tiene los servicios básicos de supervivencia, ese es un país en desarrollo. Las estadísticas nos muestran con claridad que el Perú no es un país con desarrollo, ¿correcto? Que hubo obviamente incompetencia, ineficiencia, ineficacia en la conducción de los destinos del país. Por eso que nos atrevemos a decir que gente con valores, ¿correcto?, y altamente técnica es la que tiene que conducir los destinos del país. Y hoy es un hecho histórico de punto de inicio. Va a depender de ustedes que el próximo miércoles llenemos este auditorio y podamos crecer en auditorios sucesivos. Va a depender de ustedes que se suben a esa fuerza de convocatoria para poder brindarles la experiencia de 16 años, de 25 años de docente a nivel de pre y a nivel posgrado, y sobre todo de conducir con el ejemplo de no haber tenido hasta el momento un solo proceso civil ni penal, ni administrativo ni laboral. Eso es un concepto de trayectoria. Queremos trasladar esa experiencia, ¿correcto? Yo he querido darles solamente un punto, ¿no?, pequeño de un solo cuadro del concepto de pobreza. Vamos a ir trabajando, pero va a depender de ese compromiso, de esa disciplina, ¿no?, como nosotros decimos en el karate, de esa disciplina marcial, para que ustedes estén presentes aquí y estén presentes con muchos más compañeros, con muchas más personas que tengan ese deseo ardiente de aprender y de comprometerse con trabajar para transformar los destinos de nuestro país. ¿Ya? Ha sido un placer, Dios me lo bendiga, ¿ya? Cuídense mucho y nos encontramos la próxima semana, el próximo miércoles. ¿Ya? Okay, gracias.